Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Aquí hablamos de dinero, inversiones y economía, todo platicado de manera sencillita, práctica y muy aterrizada, con peras y manzanas. Yo soy Maurice Dieck, un fiel creyente de que necesitamos educación financiera para tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y también creo firmemente que juntas la educación e inclusión financiera son pilares fundamentales para que todos tengamos una vida mejor. Así que prepárate. 3, 2, 1. Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes, en donde estamos hablando de real estate. ¿Cómo le encanta a la gente hablar de bienes raíces, no? ¿Qué opinas tú, Agustín? ¿Le gusta a la gente hablar de real estate? Sí, es una industria muy coqueta. Muy coqueta, güey. Y milenaria. Porque pues no estamos hablando aquí de algo muy innovador tampoco. Es una industria que ha crecido muchísimo pues ahora sí que en generación salen estudios de que pues es una de las formas más atractivas de transferir patrimonio de una generación a otra. Pues también muchos dicen pues son de las inversiones más seguras. Vamos a hablar de todo este tema que tiene que ver con la industria inmobiliaria, el real estate, y por eso justamente nos estamos sentando con el mero bueno aquí de real estate, Agustín Levy, socio fundador, presidente del consejo de Levy Holding. Bienvenido a Dimes y Billetes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Maurice. Un honor estar aquí contigo, con tu gran podcast, pionero, y agradecerte muchísimo la invitación, muy contento. No, muchas gracias por aceptar la invitación, Agustín. Ahora sí que vamos a hablar un poquito de todo, ¿no? PropTech, que es también, esto sí es algo innovador, ¿no? Cómo estamos utilizando la tecnología. PropTech, Property Technology, muy similar a FinTech, ¿no? Cómo la tecnología está revolucionando una industria que cualquiera creería que es una industria dinosauria, ¿no? Del tema de los bienes raíces, pero también de oportunidades, porque venimos de la pandemia, ¿no? Venimos en donde de un tiempo que cambió mucho la dinámica de la gente y también cambió la dinámica del real estate. Claro, de repente la gente estaba metida en sus casas y decía, bueno, pues es que ahora sí es importante tener una casa, ¿no? Y bueno, y las implicaciones que ha tenido en general en todas las propiedades se me hace muy interesante. También hablaremos un poquito de eso. ¿Por dónde empezamos? Tú dime ahora sí que por dónde quieres que empecemos. Muchas gracias, Maurice. Pues definitivamente uno de los temas que están en boga de todos en la industria es el tema PropTech, y es una industria que vamos a empezar a ver con crecimientos bastante relevantes. Te decía acá fuera de cámaras que la industria, considero que la industria más grande del mundo, menos innovadora, ha sido la industria inmobiliaria. A lo largo de toda la historia. Tú ves cuánto ha cambiado un vehículo en 140 años y es prácticamente todo, y ves cuánto ha cambiado un hogar en 500, 600, 700 años y es muy poco, ¿no? Entonces, creo que por eso es que está empezando a tener tanto foco esta industria, porque en un mundo donde hay tanto capital por invertir, pero tan pocas oportunidades, esta industria se vuelve una industria de mucho foco para los fondos de inversión nacionales, internacionales, específicamente internacionales. Entonces vamos a empezar a ver mucho progreso en esta industria. En la parte del PropTech. Platícanos, Agustín, un poquito de la trayectoria de Levy Holding, que es una empresa pues de muy alto crecimiento en los últimos años. Platícanos todo lo que has vivido, de una forma muy concisa, pero para que la gente entre en contexto. Pues mira, Levy Holding es una empresa que como holding, como desarrolladora y promotora, tenemos 6 años de existir. Han sido 6 años de todo hemos tenido, de vaivenes, de crecimiento muy rápido, de acomodar ese crecimiento tan rápido, de organizarlo, de administrarlo, de mucho aprendizaje, mucho aprendizaje, que nos hemos sabido asesorar muy bien. Ahora recientemente obtuvimos la certificación Prime, fuimos la 16ª empresa en obtenerlas. Empresas relevantes están en esa certificación Prime, solo somos 17, por lo menos en ese número me quedé. Hace un mes que salió la certificación, la entregan las 5 instituciones, de las 5 instituciones más importantes a nivel nacional, las 2 bolsas, Bancomex, Nafinsa y por ahí AMIF, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, ¿no?
Y bueno, a través de esta experiencia de los consejeros hemos logrado capitalizar mucho de este crecimiento tan acelerado que hemos tenido en una industria tan lenta y por lo cual se explica el por qué logras crecer tan rápido, ¿no? Básicamente estamos en proceso de 8 desarrollos inmobiliarios. Vienen 24 meses muy retadores de muchas entregas, donde, insisto, logramos capitalizar un año de pandemia que entregó, por un lado, muchos retos, pero por otro lado te permitió replantear ciertos temas, estrategias, ciertos proyectos para su salida, y entonces logres entregar el producto que está en promesa, ¿no? Entonces, claro. Te digo que ha sido 6 años muy, muy interesantes, aunque yo estoy en la industria desde hace 12 años aproximadamente. Bueno, son 6 años los que tiene el grupo como tal, ¿no? Y bueno, más de 300 socios, también te platicaba, todo un reto, administrar 300 socios, ahora en un proceso de llevarlos a largo plazo, de que se queden a largo plazo con nosotros en una transformación de sus acciones Serie L a Serie A, con vísperas a una inminente salida a bolsa en algún momento, donde se vean beneficiados ellos de eso y de todo el portafolio, ¿no? Ante un año de pues prácticamente muy poco movimiento, ¿no? Muy pocos avances, claro. Donde los créditos, los famosos créditos puente, pues los bancos en toda crisis cíclica que existe en el sistema que tenemos, se amarran. Claro. La instrucción es amarrarse y hasta en un año nos vemos, ¿no? Sí. Prácticamente. Entonces, digo, ahorita se dice fácil todo esto que has estado platicando, pero cuéntanos cómo empezaron como una empresa comercializadora, ¿no? Y se han ido diversificando. Ahorita platicamos también detrás de cámaras, hasta una empresa de software y datos. O sea, ¿cómo ha sido este crecimiento? Bueno, pues te digo que en la industria, yo regresando de allá de Londres andaba, pues lo primero que me vino a la mente es, bueno, ¿qué voy a hacer acá en Guadalajara, ¿no? ¿Qué estabas haciendo en Londres? Trabajaba allá, okay. Empecé de ayudante de mesero, okay. Luego estuve de barback. Órale. Y luego pues ya ahí en cierto periodo estuve también como bartender, que era un mix ahí, okay. Y ya después me regresé. Soy el único hombre de mi casa, tengo 4 hermanas y mi mamá, entonces pues ya me querían acá de vuelta, y ya me regresé, y bueno, vino el qué hacer acá, ¿no? Claro. Y era el año de crisis mundial, era 2009. En el 2008 ahí me tocó en Canary Wharf, en Londres, ver todo el quiebre de Lehman Brothers y demás. Estuvo muy impactante, toda la gente sacando sus cajas de los edificios. Y bueno, pues en 2009 fue cuando regreso acá, en enero de ese año. Y bueno, pasé desde tener unos tacos hasta trabajar en una agencia de vehículos como vendedor, y luego dije, no, nada de esto me apasiona, y dije, tienes que ser algo que te apasione. Y mi mamá se dedicaba a bienes raíces, era asesora en una inmobiliaria, y bueno, de ahí empecé a agarrarle gusto, me empezó a explicar ciertas cosas, y me dice, oye, pues vente acá a trabajar. Y yo hablo con mi directora, y digo, no, mejor separados, me has ayudado mucho y quiero seguirte preguntando, y mejor le doy yo por mi lado. Me entro en una inmobiliaria de un gran mentor que tuve, Carlos, que aprendí muchísimo de él. Y ya, pues muy joven, a los 21 años, decido, 21, que iba a cumplir 22, decido emprender la comercializadora, que en aquel entonces se llamaba Ideal Inmobiliaria, y la abro con 2 socios, 2 amigos, que a la postre le compramos a uno, y luego le compro yo a otro, y bueno, de ahí ahora tengo en la Serie A más de 50 socios. Para la siguiente asamblea calculo que vamos a andar en unos 80, 90, más los otros tantos que tenemos en la Serie L. Y bueno, pues eso es como que en mega resumen, pero bueno, ya andando un poquito más en esa parte, empezamos como comercializadora, vendiendo propiedades de terceros, y luego empieza, pues típico que te empiezan a buscar, oye, traigo una lana, quiero invertir en una buena oportunidad inmobiliaria, ¿no? Que creo que es como muchos luego empiezan en este mundo del desarrollo inmobiliario.
Y bueno, pues las oportunidades nunca son suficientes, nunca es suficiente la ganancia, etc, etc. Entonces decidimos ahí adentrarnos en los famosos remates, que vulgarmente se conocen como remates bancarios, pero lo que hacíamos no le entrábamos a nada que no estuviera adjudicado o que no fuera ya una dación en pago, ¿no? Por el banco. Entonces, estuvimos en esa industria e inventamos unos pasos, 16 pasos. 16 pasos para hacer una buena inversión en remates. En remates bancarios, que por ahí la veía con Rosalba, que luego invito a Jorge y Rosalba, un tío mío y una de mis hermanas, y con Rosalba andaba viendo la vez pasada ahí los pasos, ¿no? Que hicimos para que fueran exitosas estos remates. Es una industria complicada, es una industria de muchos retos y ante estos retos se nos cerraron ciertas puertas porque había condiciones que ya no eran favorables para el inversionista ni para la empresa, y ante esto pues tuvo que salir la resiliencia y bueno, de ahí empezamos a desarrollar, porque ya teníamos una de las cosas más complicadas que existe, que es la confianza de los inversionistas. Entonces ahí empezamos a desarrollar. Ya. Oye, Agustín, Eso y viendo un poquito todo el panorama en el que estamos parados ahorita, estamos saliendo de la pandemia en teoría, ¿hay buenas oportunidades inmobiliarias? ¿Cómo poderlas encontrar? O sea, y esto es hablándole directamente como al inversionista de a pie, ¿no? A la persona, como tú decías, que tiene una lanita. Oye, quizás luego batallan con los bancos para que les presten. Oye, pero es que luego, justo lo que decíamos también, oye, se dice también que hay una sobreoferta de unidades, etcétera. ¿Hay buenas oportunidades ahorita parándonos así en el 2021? ¿Hay buenas oportunidades inmobiliarias? Definitivamente hay buenas oportunidades, y siempre después de una crisis vas a encontrar también mayores oportunidades. Quien tenga o cuente con el capital. Sin embargo, pues más allá de eso, de esas oportunidades que puedas encontrar, naturalmente hay en un país que está en crecimiento, que tiene su pirámide poblacional muy adecuada, con mucha proyección, siempre va a haber para ese tipo de empresas, ¿no? Y hasta en 30 años no vamos según los cálculos, a entrar en una situación inversa en cuestión de las edades en la pirámide, y entonces de aquí a 30 años podemos hablar que puede haber mucha oportunidad en la industria inmobiliaria. Creo que en las zonas turísticas viene un porvenir interesante, bastante interesante. Ahí, nosotros tenemos un análisis macroeconómico bastante relevante que nos dice el por qué apuntarle ahí. Ahora, hay retos en esa área, ¿no? Hay retos, pero definitivamente una buena inversión que pueda hacer alguien que esté pensando de forma sencilla es conseguir una propiedad en destinos turísticos, que puedas ingresar en un sistema de renta vacacional, y que esa renta vacacional no solo pague el crédito, sino pueda pagar un poquito. Un flujo, exactamente, ¿no? Te esté dando un flujo. No va a ser tanto ese flujo, es una realidad, pero vas a quedarte con una plusvalía, vas a haber invertido muy poco porque el resto del dinero lo puso el banco. Y hay zonas turísticas donde al día de hoy existe, desde mi punto de vista, de forma como injustificada, una sobreoferta de bienes raíces. Y ahorita más adelante te explico por qué creo que es injustificada. A ver, sobreoferta de bienes raíces en algunos destinos turísticos. Sí. A ver, ¿en cuáles? Yo creo que naturalmente la Riviera Maya, algunas zonas de la Riviera Maya, naturalmente tuvo picos de sobreoferta. Pero creo que está injustificado. O sea, creo que nos falta a los mexicanos hacer algo para que sea al revés, sea poco lo que está en mercado, ¿no? Te voy a dar algunos datos bastante relevantes, que voy a tratar de ponerlos en perspectiva para ser lo más claro posible para tu auditorio. Y si quieres preguntarme constantemente más a detalle algunas cosas, me las dices y trato de explicar lo más claro que pueda. En Estados Unidos al año se venden 720,000 viviendas aproximadamente. Estos son datos del 2019. 720,000 viviendas del extranjero, que equivale al 0.5% de su mercado interno. O sea, O sea, el extranjero. Estos son americanos comprando propiedades allá afuera. Exactamente. Exactamente. Si tú piensas en México y dices, bueno, somos el vecino del sur, tenemos playas... Zonas turísticas muy fregonas, la neta. Estamos muy cerca, no estás muy lejos de un vuelo, etcétera. Dirías, oye, pues una gran parte de esas 720,000, pues se vendría para acá, ¿no? Exactamente. ¿Y qué? No, tenemos más o menos 3,000 viviendas que nos compran los americanos. ¿3,000? O sea, de esas 720,
¿Y a dónde se van las otras? Pues diferentes partes del mundo. Canadá, Europa. Centroamérica. Sí. ¿Centroamérica? Sí, fíjate que sí. Sí. Portugal. ¿Qué le piden las playas mexicanas? Exactamente. ¿Qué le pide incluso playas portuguesas a las mexicanas? Claro, ¿no? O sea, claro. Híjole, si yo te dijera, oye, Morris, tenemos el 20% de ese mercado, ¿te sonaría ilógico? No, el 20% sí. Bueno, el 20% equivaldría prácticamente al presupuesto del IMSS anual. Para que dimensionemos. O te voy a dar otra referencia. En el 2019 se entregaron aproximadamente 200,000 viviendas en México. O sea, estás hablando de que solo del extranjero compraron 4 veces las que se entregaron en Estados Unidos. O sea, los americanos compraron en el extranjero 4 veces lo que se entregó en México un año. Entonces, no, es enorme, es un volumen, una cantidad de dinero enorme. Exactamente. Con esta información que te doy son muchas propiedades las que tiene una región como una ciudad como Tulum, o nos ha faltado entender al americano para que nos compre. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que definitivamente nos ha faltado entender al americano. Y es un mercado infinito, o no infinito, pues, pero es un enorme, mercado extremadamente. O sea, es grande. Otra referencia, es el 18% de nuestro PIB. Ese mercado es el 18% de nuestro PIB. Nada más ese mercado, güey. Exactamente, güey. Entonces... Qué fuerte. Sí, exactamente. Entonces, oye, ¿hay sobreoferta? Pues sí, porque no hemos hecho Y ahorita nuestra empresa trae un enfoque en esto. Yo creo que son 3 factores principalmente los que nos llevan hoy en día a que los gringos no compren propiedades en México. Exactamente. A ver. Primero, seguridad. Okay. Con no podemos hacer mucho como empresa o prácticamente nada. O sea, como gremio podemos hacer si nos organizamos. Como gremio inmobiliario. Inmobiliario, exactamente. Como gremio inmobiliario. A mí se me han ocurrido varias ideas, ¿no? Acerca de esto. O sea, es desde generar un impuesto a la venta al extranjero, un impuesto directo, porque pues al americano es el mismo producto, pero puedes vender en un precio más interesante, y entonces generarle un impuesto a eso y que se vaya directamente a seguridad, ¿no? Que la seguridad, desde mi punto de vista, debería abarcarse en 2 ramas. El día a día y la educación, ¿no? O sea, el corto plazo y el mediano largo plazo, ¿no? Pero esos son otros temas y no nos toca a nosotros mucho más que opinar. Pero bueno, seguridad, no se puede hacer mucho. El segundo es legislación, que es cómo el americano puede comprar en México. Creo que es muy, muy importante. Okay. Hoy en México sigue habiendo una ley que a mi punto de vista es muy anticuada. En su momento fue una ley valiosa, que un extranjero no puede comprar o tener a su nombre una propiedad a menos de 50 kilómetros de la playa. Menos de 50 kilómetros. No puede tener o sea, prácticamente no puedes tener una propiedad en la playa. Exactamente. ¿Por qué crees que hay luego tantos americanos en San Miguel? Ahí sí, entre muchos otros temas, es porque ahí sí queda su nombre y sienten esa certidumbre. ¿Y cuál era la razón? O sea, ¿había algo? Sí, sin ser experto en el tema, lo que leí es que por las propiedades que pudieran quedar en la playa podría ser un medio para invadir. O sea, que invadieran los enemigos de otros países para conquistar. Pero como dices, pues razones del siglo XVIII y XIX. Ya hay satélites, exactamente. No van a llegar ahí por las playas de Cancún. Hoy hay otros intereses detrás de no cambiar esa ley, que habría que buscar abrir los ojos a esos intereses de cuán grande es el mercado para, por ejemplo, imagínate que los bancos le prestaran a los americanos. Imagínate. O sea, la fuente de pago, imagínate qué tan buena sería. Hoy los bancos son muy sanos. Hoy no tenemos tema con la solidez de los bancos, claro. Contrario al pasado. Han hecho muy buen trabajo en esto, claro. Y les sobra dinero para prestar. El tema es que no tienen, lo platicábamos, ¿no? No tienen a quién prestarle, ¿no? Entonces, si de la nada le abres la llave a todos los internacionales, pues yo creo que podría ser una muy buena fuente, ¿no? Exactamente. Habría que ver la legislación, qué tipo de leyes debería haber y demás. Y entonces ya no tendrían que comprar a través de un fideicomiso. Los americanos les generaría mayor certidumbre y listo, ¿no? Que eso es como lo hacen hoy. Exactamente. Hoy quien compra a través de un fideicomiso. Tiene que comprar, lo administra alguna institución, puede ser bancaria, puede ser otros tipos de instituciones fiduciarias, y se dedican a administrar estos fideicomisos donde tienen la propiedad.
que tiene sus cosas muy buenas. Digo, creo que podrías dar un podcast especial acerca de los fideicomisos. Claro. Y tienen cuestiones buenísimas. Nosotros para los desarrollos utilizamos mucho fideicomisos y demás. Desde temas también personales, de ir armando tu patrimonio y demás. Etcétera. Muchas cosas sirven, ¿no? Pero definitivamente a la gran mayoría del americano no le gusta esto cuando viene a comprar acá. Y el tercero, el que sí podemos hacer algo ya, individualmente, es el darle la certidumbre de que eres una desarrolladora atractiva para ellos. Okay. Aquí, por ejemplo, viene la certificación Prime. Oye, soy una empresa que tiene un gobierno corporativo como pocas empresas en este país, al grado que tenemos esta certificación y ve todo como el modelo, cómo funciona, ¿no? Esto les gusta a los americanos. Estamos trabajando con 2 empresas americanas, marcas americanas que te mencionaba que están entre las 50 empresas licenciatarias más grandes del mundo. Te mencionaba, como por ejemplo, la primera es Walt Disney, ¿no? Como para entender. Y entonces ellas vienen, te revisan, y entonces dicen, ok, le vamos a poner que ya han hecho estos ejercicios en el pasado, nomás en el mercado americano. De hecho, una de ellas, algo espectacular, logró vender en Florida en propiedades vacacionales 500 propiedades en menos de 12 meses, que es un proyecto completo, venderlo en 12 meses en preventa es una cosa espectacular. Entonces, con este tipo de empresas estamos haciendo acuerdos para hacer lo que se llaman branded residence, ¿no? Son empresas que traen el nombre americano, que traen toda una estructura especial, toda una revisión. Lineamientos, etcétera. Para darle la confianza y la certidumbre al americano. Ya. Que esto va a terminar evidentemente beneficiando a toda nuestra empresa porque, bueno, no todos los proyectos son susceptibles porque tienes un costo, tienes un pago, etc. Y aparte no queremos dejar el mercado nacional, evidentemente. O sea, hay que darle también al mercado nacional lo que busca. Pero al americano, bueno, ok, no me ajusta ese proyecto, que suelen ser proyectos un poco más de alto valor, pero me voy a los otros porque ya sé que eres la empresa que ya te revisó estas instituciones y ya te dio el nombre y contigo me quedo. Y eso le da pues mucho más certidumbre. Exactamente. ¿Tú crees que si estos 3 puntos se atacan, podríamos atraer mucho más inversión extranjera de esto? Definitivamente. Y es algo que a veces... Creo que un gran tema que tenemos luego como mexicanos es el no creer nosotros. Nuestro eslogan es creer en México. Es el eslogan del grupo. Y pues creo que a todos los que emprendemos nos pasa mucho el famoso no se puede y vas andando todos los días prácticamente y te dicen que no se puede esto y que no se puede el otro. Y yo les digo, bueno, tengo 10 años escuchando que no se puede y al final sí se puede, ¿no? Está en una resiliencia y está en la mentalidad, ¿no? Ahora, Y ahí ya no quiero entrar mucho a detalle porque ahora que ha habido todo un movimiento bastante interesante acerca de las oportunidades que tienen las diferentes personas, pues sí, no aplica para todos. Hay alguien que tiene que estar al día a día y demás, ¿no? Y no aplica para todos, ¿no? Pero ahí es donde tenemos mayor responsabilidad a los que más oportunidades nos ha dado de alguna o de otra forma la vida, ¿no? Aunque... haya sido a veces un poco dura la vida con uno o lo que sea, al final de cuentas sí has sido favorecido por uno u otro factor, ¿no? Y entonces los mexicanos que tenemos esto en nuestras manos deberíamos de ser, creo yo, más aventados, deberíamos de impulsar más este tipo de proyectos, de empresas que buscan jalar este dinero que existe ahí, ¿no? El PIB de México está configurado por diferentes industrias, pero es otra referencia. El 11% es por temas y servicios inmobiliarios y relacionados a eso, y el 6% aproximadamente es construcción. Okay. O sea, el PIB del desarrollador, o sea, todo lo que implica el desarrollo inmobiliario, en suma, es de 18%. Eso es lo que valen esas 722,000 viviendas de Estados Unidos. Ya. Entonces, si me explico lo que hay allá afuera y lo que hemos dejado de hacer. Y esa es nuestra industria. Habrá que ver todas las demás industrias. Entonces, el propio tema es, oye, ¿por qué salir a bolsa? Bueno, porque dinero sí hay. Proyectos son los que faltan, empresas son las que faltan, empresas que se quieran someter a la revisión y el escrutinio de un consejo de administración, que nosotros se hizo muy natural porque, bueno, al tener 300 socios, pues es algo que tienes que entregar, ¿no? Y tienes que ser referente a nivel nacional en esto.
queremos ser que en su momento, en la salida, seamos la empresa que con más socios antes haya salido, o sea, que más socios haya tenido antes de una salida, ¿no? O ser de las que más se puede, ¿no? Al día de hoy ya somos una. Entonces, definitivamente ahí, Morris, creo que hay hablando de oportunidades, pues sí, definitivamente hay oportunidades en el día a día. Si hay este tipo de oportunidades y como empresarios tenemos que jalar y somos corresponsables de esto, pues en el día a día definitivamente, ya bajándolo y aterrizándolo a la persona que nos puede estar escuchando, claro que hay oportunidades, claro que hay forma. Los bancos tienen dinero, a veces no es tan fácil conseguirlos, los créditos como personas para comprar una u otra propiedad, pero bueno, puedes encontrar el método y si le das al clavo en una buena propiedad en una región turística, te puede dar un rendimiento positivo, un flujo positivo mensual después de pagar el crédito. Oye, Agustín, ¿y cuál es tu panorama hacia el futuro, güey? O sea, los próximos 5 años, ¿cómo ves la industria inmobiliaria, güey? Híjole, el tema PropTech, güey, va a ser sumamente importante y protagonista. Sí, creo que así como las fintech están empezando a tener hoy en día una relevancia bastante importante en la industria financiera y empiezan a ser los que hay para allá va y para allá va y los bancos empiezan a tomar decisiones conforme a las decisiones de algunas fintech, por más pequeñas que puedan ser en relación a los bancotes. Esto te hablan de hacia dónde apuntan, ¿no? Veo esto en nuestra industria y en general en el sistema veo que más jugadores y a veces no tan grandes empiecen a tener mayor relevancia en la opinión pública. Esto lo empezamos a ver desde con ustedes. O sea, es como un podcast que en un inicio era de un tamaño así y era un sueño. Hoy es un referente, ¿no? Y así en muchos. Y no necesitas hoy en día como antes ser la radio, la cadena enorme de miles de millones de dólares para tener tanto impacto. Entonces eso está pasando en todas las industrias. Oye, y aterrízanos, a ver, para la gente que no entiende qué es PropTech, danos unos ejemplos de qué es esto. Ok, Property Technology es la industria que busca revolucionar o que está revolucionando la industria inmobiliaria en su administración principalmente. Okay. No confundirla con Contech, que también ahí habrá expertos, no soy expertos, pero Contech es Construction Technology, que es los materiales, ahora lo que se va a empezar a ver en construcciones mucho más rápidas. Materiales, proceso, herramientas, todo como con tecnología eficientizo la construcción. Exactamente, y la hago más rápida. PropTech es solo la administración de los bienes raíces. Te voy a dar ejemplo. O no solo la administración, también puede haber ahí un tema de la parte financiera para la compra de las propiedades y demás, ¿no? Creo que es un 2.0 que van a empezar a tener. Pero te lo voy a poner de la siguiente forma. Actualmente, la gran mayoría de las propiedades en Estados Unidos, en México, en Europa, se venden a través de un asesor inmobiliario. ¿Qué ha impedido que sea a través de una aplicación esa transacción? Pues, si me preguntas, creo que es el ticket promedio, que es mucha lana la que está en juego. Que no la vas a dejar quizás. Ay, pues es que leí mal o le piqué mal. Pues no. Exactamente, pero va a haber definitivamente va a ir avanzando esa migración, ¿no? Un paso, 2 pasos, 3 pasos, hasta que sí en 5 años el 80-70% de la gente en una economía primermundista haga todas sus operaciones inmobiliarias a través de un clic, ¿no? Claro que tendrá que haber mucha prueba y error en esto y mucha legislación en este tema para que sea funcional. Entonces, esa es una parte, ¿no? En nuestro caso, te voy a hablar los 4 enfoques que tenemos en Hey, ¿no? Hey Data, que la mencionabas, y tiene que ver con toda la investigación de mercados. Aquí incluso Yo vi esa herramienta, nada más como paréntesis, está increíble. O sea, todos los datos... Y me gustaría ahorita que nos las describieras así con lujo de detalle en la plataforma, porque en verdad es impresionante todos los datos que pudieron conjuntar o integrar en una plataforma para saber todo sobre una región. Los desarrollos que hay, las unidades, el precio promedio, la absorción. Todo desde un visualizador pues, muy amigable. Casi como ver Google Maps. Muy, muy amigable y
hoy no está en tiempo real, pero no pasan más de 3 meses en actualizarse la información. Entonces, ya no vas a tener que pagar, o nuestros clientes ya no están teniendo que pagar un estudio de mercado, sino una membresía donde están tomando decisiones día con día conforme hay movimientos en esta plataforma, ¿no? Que hay regiones donde sí logramos que estén semana actualizándose. Te hablo de ciertas regiones que se actualizan cada 3 meses, pero sí ya tenemos algunos puntos como Guadalajara que se van actualizando bastante más rápido, que aquí nacimos, entonces es mucho más fácil eso, ¿no? Esta plataforma, como bien mencionas, te dice desde la absorción, te dice los mapas de calor, le llamamos, que estos están relacionados a la RVC, que es una razón venta construcción, que es parte de la patente que traemos en proceso, que esperemos este año se nos pueda ya ser entregada, y si no, más tardar inicios del próximo año. O sea, la pandemia nos lo retrasó bastante, pero ya está el proceso echado a andar. Y esta te dice cuántas unidades se están vendiendo contra cuántas se están construyendo, o sea, el avance de obra. Esto nace de la directora, la CEO de Hey Community y tu servidor, donde empezamos a cuestionar y decir, a ver, los estudios de mercado te dicen mucho cuánto es de absorción, cuánto se está en el mercado, pero ¿quién te está diciendo cuánto se está demandando? Y entonces hicimos esta fórmula que mide los avances de obra a través de un sistema y los avances de venta. Y entonces te da una razón, así como existen las razones financieras, en contabilidad, en finanzas, para analizar una empresa, nosotros estamos haciendo razones para inmobiliarias. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Tulum, por ejemplo, tiene una razón positiva, tiene 1.73. Esta razón te dice que se venden 1.73 unidades contra las que se están entregando. Perdón, si 1.73 es Guadalajara, Tulum anda en 1.20 y tantos ahorita. Ciudad de México, después de la pospandemia, subió muchísimo esa razón, pero históricamente ha estado en 1.50. Monterrey anda en 1.50 aproximadamente. Todo esto lo pueden ver ahí, hay hasta una... Que si fuera la razón 1, es por cada una que se vende... Se construye una. Exactamente. O sea, paridad, 1. Exactamente. Si dice punto 9, es... Se están vendiendo menos de las que se construyen. Exactamente. Y ahí hablas de una oferta. Que ha habido regiones donde ha habido sobreofertas. Uno muy reconocido por todos los inmobiliarios, todo el mundo lo sabemos, es Querétaro. En su momento hubo. Ya Querétaro va para arriba y ¿Mérida esto en una sobreoferta también? Sí, mira, no lo tenemos analizado en la plataforma todavía Mérida, pero definitivamente creo que es una región. Sin tener los datos. Sí, creo que... Pueden meter las manos al fuego. Exactamente, por Mérida. Entonces esta parte de data te dice toda la información inmobiliaria, así como yo, como para simplificarlo, Dios, como con sus diferencias al día de hoy, pero le tiramos a eso. Es un Google inmobiliario, ¿no? Toda la data, toda la información te la va a dar. La parte de las transacciones es Hey Realtor. Equivaldría a un Amazon inmobiliario, o sea, todas las transacciones, a facilitar las transacciones, smart contracts, todo estos temas, que si empiezas a unirlos, empiezas a tener información muy valiosa para tu toma de decisiones de una compra o una renta. Aquí ya hay mucha competencia, y muy valiosa, muy interesante, donde empiezan con el tema de las rentas a través de estas plataformas, donde incluso ya no te piden un depósito en garantía y te piden y te dan incluso el pago con tarjeta de crédito y demás, ¿no? Ese está dentro de nuestros servicios próximos que vamos a tener, pero sí estamos buscando una integración bastante más robusta de toda la industria inmobiliaria. Y esta, la primer plataforma en donde muestras toda esta información, inclusive las razones inmobiliarias, ¿la gente tiene acceso? ¿Cómo poder tener acceso a ella? ¿Se la tienen acceso a otros desarrolladores? ¿Cómo funciona? Sí, claro, y también otros desarrolladores. Es una empresa que el grupo es el principal accionista el día de hoy. Estamos hablando también con fondos de inversión para exponencializar el crecimiento, y Levy Holding quedará como una empresa con determinados asientos en el consejo de administración. Alina, la CEO, a su vez es también accionista de nuestro grupo y demás, pero también es una de las principales accionistas de esta empresa. Entonces, tendrá su crecimiento independiente, ¿no? Y la intención siempre ha sido no detener el crecimiento. Si el día de mañana esta empresa es más grande que nuestro grupo por sí sola, aunque quitando
la tenencia accionaria de Levy Holding, padrísimo, que bueno, es justamente lo que tenemos que impulsar, ¿no? Entonces, esa es la visión que debe de tener un emprendedor y un empresario desde mi punto de vista, ¿no? Y es como el país puede tener bastante más crecimiento. Entonces, pero bueno, contestando a tu pregunta, sí, puedes accesar a heycommunity.com y ahí hay desde herramientas gratuitas hasta membresías, ¿no? Y sí, ahí puedes ver todo el tema de dónde, cómo, por qué y para qué construir, desarrollar como desarrollador o como comprador, dónde te conviene comprar, ¿no? Cada vez vamos facilitando o haciendo más fácil para el usuario el masticar la información para su toma de decisiones. O sea, para el que va a comprar una sola unidad tenga una información masticable y el que va a desarrollar también le ayuda esa información. Entendiendo qué es lo que necesita cada quien, ¿no? Exactamente. Oye, Agustín, platícanos cómo viste la industria inmobiliaria en la pandemia. Se habla mucho, te digo, he leído mucho sobre la industria inmobiliaria en Estados Unidos, cómo la gente, por ejemplo, en ciudades como Nueva York, se cambió por completo a un Florida, o cómo se empezaron a demandar muchas más casas, porque la gente ya no quería vivir en downtown, porque en un departamento muy pequeño, pues ya no es tan necesario, porque ahora, pues un jardín, una casa un poquito más grande, donde puedas trabajar. Entonces, que la demanda de las casas aumentaron muchísimo. ¿Cuál es tu lectura en México de lo que pasó en la pandemia? Y el clima también ahí influye muchísimo. Sí. Del norte se van al sur. Justamente, mira, y ahí no metimos el factor. En estas habrá que ver cómo sale 2021. O sea, esas 722,000 viviendas que se vendieron en 2019, hay que ver cuántas van a ser en 2021 por justamente este factor. Claro. Y puedo trabajar desde otro país. Sí, oye, y pues si me puedo ir a trabajar a Cancún o a Tulum, pues qué mejor. Exactamente. Entonces, claro, todavía hay un factor adicional para que nos motive más, ¿no? Pero bueno, en México creo que como no tenemos ese tamaño de economía, o sea, hay que recordar que nuestro PIB es el 5% aproximadamente de lo que es el PIB americano. Y racionalmente, desde mi punto de vista, lo platicamos también detrás de cámara, o sea, creo que nos ha faltado mucho para haber sido el China o algo similar, haber convencido a los americanos de aquí, haber volteado bastante más y que no hicieran ayudaran a hacer el imperio que se hizo del otro lado del mundo. Pero bueno, somos el 5% y no puede haber el mismo efecto que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos se imprimió el dinero. Un estímulo brutal, güey. Pues se dice, güey, que el 20% de los dólares que hoy circulan en el mundo se imprimieron en 2020. El 20%, güey. Sí. Entonces, pues también eso les da... Es que fueron estímulos de trillones. Sí, es un monopolio de moneda, ¿no? Es una realidad, es un monopolio de moneda porque pues imprime esa cantidad de billetes en México y mañana la moneda... Vale nada. Exactamente. Entonces, pero bueno, se pueden dar ese lujo y también por eso se pueden dar el lujo de tener esa demanda de casas que se tuvieron, ¿no? Claro. Y ahí creo que se encontraron dos factores. Este sobredinero que hubo, no sé si sea alguna palabra correcta, pero bueno, este excedente de recurso que hubo. Excedente de liquidez. Excedente de liquidez del país y el retroceso en la velocidad de la construcción, que naturalmente la pandemia afectó a cualquier industria por la cadena de suministros, claro, por los cierres obligatorios, etc., ¿no? Entonces, creo que se juntaron esto y hicieron que los precios se dispararan considerablemente. Yo creo que van a bajar esos precios, o sea, naturalmente tienen que bajar, y todo lo que sube tiene que bajar en el sistema que natural incluso y en el que tenemos. Y lo que sube tiene que bajar, entonces va a bajar, creo yo, porque ya cuando se empieza a normalizar la cadena de suministros y la entrega de viviendas y demás, pues ya bajará estos precios, ¿no? Aparte hay que recordar que en Estados Unidos, o sea, el tamaño del mercado de Estados Unidos no tiene nada que ver con el de la mayoría del mundo, hablando del inmobiliario. Lo que lleva a aumentos tan grandes en una propiedad es la especulación y la beta, lo que se llama la beta, que la beta es cuántas veces del mercado se le da la vuelta, ¿no? Desconozco cuántas viviendas hay en Estados Unidos, pero vamos a suponer que hubiera 100 millones para cerrarlo, que no creo que haya 100 millones, debe haber bastantes más viviendas, pero nomás para poner el ejemplo,
se hubieran circulado, o sea, los 139 millones significaría que hubo 1.39 operaciones por cada vivienda. Por cada vivienda. No creo que vaya a estar así, va a ser 1.5, supongo, algo así. A final de cuentas, pero lo que quiero decir es, no creo que en otra parte del mundo se dé ese fenómeno. Yeah. Exactamente. Entonces eso hace que suban las propiedades así. Las ventajas que tenemos en México es que es un mercado mucho más estable, mucho más continuo. Hablas de 8, 9% anuales, año tras año, venga pandemia, venga no, en algún momento... Inclusive en la crisis financiera del 2008-2009, o sea, el mercado inmobiliario mexicano fue bastante estable, ni se diga comparado con Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. En ese año, si te acuerdas, en esa crisis del 2009, 2008, que andaba yo allá de mesero, las propiedades cayeron 40% en promedio y estoy acordándome, y 60% en algunas regiones. Yeah. Entonces, eso se devaluaron por esto que todo esto, aparte de las subprime y todo esto que hubo, ¿no? Y en México fue el único país junto con Alemania de la OCDE que tuvieron plusvalías. México estuvo, si mal no recuerdo, en 6% y Alemania en 2%. Plusvalía, güey, en el 2008. Güey. Exactamente. Entonces, luego existe este mito de hay sobre demanda, sobre oferta y hay torres vacías y ya sabes, todo lo que... yo creo que las torres vacías son casos aislados y tienen su razón específica. Claro, hay que indagar un poco más. Oye, ¿a qué mercado iba? ¿Se hizo bien el estudio? ¿Están los precios correctos? Exactamente. Y dos, ahí el factor de esas torres que se dicen, pues también pueden traer cualquier X cantidad de números, son aislados. En realidad, los datos macroeconómicos del país te hablan de que hay 2 millones aproximadamente, el último dato que le vi al máximo autoridad de eso a nivel nacional, hay 2 millones de acciones inmobiliarias por hacer en México. Okay. Entre nuevas propiedades, entre remodelaciones, entre autorremodelaciones o autoconstrucciones, hay 2 millones de déficit. Lo que no hay, pues es recursos, es una realidad. Entonces eso es lo que tenemos que tener, porque si hubiera recursos, pues habría quien venderle. Por eso hago tanto énfasis en voltear a ver otro tipo de mercados para traer ese dinero. Claro. O sea, no nos llevemos dólares, traigámoslos. Bajarán siguiendo esa misma línea. Tú dices, oye, pues traigámonos lana de fuera. ¿Algo están haciendo los bancos o harán bancos en los próximos años con el objetivo de dar créditos hipotecarios a más gente, poder llegar a más gente? Sí, creo que han hecho bien su trabajo. El Infonavit está haciendo sus reformas. El Infonavit está haciendo sus reformas. Los bancos creo que han hecho muy buen trabajo al respecto. O sea, el tema es que no pueden hacer también a veces mucho más allá de lo que la economía permite, claro, por más dinero que tengan. Pero sí han facilitado las cosas, han bajado las tasas, y creo que lo seguirán haciendo. Pero bueno, entre más oportunidades encontramos o nichos encontremos, más podemos crecer en esto, ¿no? Entonces, que insisto, ahí hay un nicho tan claro que ya les di las referencias de lo que vale ese nicho, ¿no? Claro. Entonces, pongámonos de acuerdo y vayamos tras eso. Pero sí creo que definitivamente, digo, esto lo dice Oppenheimer en su libro de todos están muy, muy ávidos y con mucha expectativa del mexicano, menos el mexicano. Menos el mexicano. Entonces, creo que lo escuché aquí en un podcast tuyo, que es una realidad, ¿no? O sea, todos alrededor del mundo esperan mucho de México, nos ven como la séptima, octava potencia y nosotros seguimos sin creernos la que podemos ser, ¿no? Cuando ahí están los nichos y entonces como país debemos de traer más. Luego había este tema famoso que desde hace 2 años yo le decía, o 3 años, se va a devaluar la moneda y demás. No se va a devaluar, o sea, no hay... Las finanzas públicas hasta la fecha, al momento de grabar este episodio, pues son bastante sanas. Y luego te voy a dar otro factor muy importante. Cuando existían esas devaluaciones en México, o sea, también es un tema de oferta-demanda, el tipo de cambio. Es cuántos pesos se quieren comprar y cuántos pesos se quieren vender, ¿no? Y algo que a veces nos faltan análisis es, en 1988, la evaluación de mercado entre México y Estados Unidos era el equivalente a cerca del 5% del PIB mexicano.
En el 98 del 15 aproximadamente, hoy es del 66%. Entonces, te habla de el número de transacciones y demanda que existe entre pesos y dólares, y eso te va a dar naturalmente una estabilidad en la moneda, ¿no? Y las economías están tan interconectadas que va a seguir ese número de transacciones entre pesos y dólares y va a mantener el tipo de cambio. Ya. Oye, Agustín, para ir cerrando el episodio, platícame de 3 tendencias a futuro que tú crees van a moldear el sector inmobiliario. Hablemos específicamente de México. ¿Cuáles son esas 3 tendencias, esas 3 olas? Comunidad. Okay. De hecho, nuestra empresa Hey Community se llama justamente, el nombre en inglés es por la capacidad de internacionalizarse que pueda tener, pero el community es comunidad y creo que este es el futuro en todas las industrias. Es entre más en comunidad sepamos vivir, más fácil va a ser para todos y menos problemas vamos a tener todos. Te voy a dar ejemplos que esto tiene que ver también, perdón, y lo voy a conectar con el tema PropTech. Por ejemplo, que la aplicación el día de mañana diga, ok, Agustín fue al TEC de Monterrey a las 6 de la tarde, de lunes a las 6 de la mañana, perdón, de lunes a jueves, y Morris fue también de lunes a miércoles a las 6 de la mañana. Entonces a mí me llegue, tú traes vehículo, yo no tengo vehículo, yo me iba en Uber, en camión, en lo que quieras. Y entonces me llega una notificación en nuestro caso de Hey Community, y me dice, oye, Morris se fue de lunes a jueves y a ti te sirve su horario de lunes a miércoles tiene disponibilidad en su vehículo. Y te conecta. Entonces me subo a su vehículo, 20 pesos el día, la transacción, más el fee que cobra la aplicación. Y entonces estás haciendo lana, güey. Estás haciendo lana, pero o sea, los recursos del planeta son limitados y no hemos actuado de esa forma. Claro. Y todo lo que viene en el futuro en nuestra industria, que es una industria muy contaminante, deben de venir en proporción a cambiar eso. O sea, en decir, ok, ¿cómo vamos a vivir mejor y más fácil en comunidad en el sistema que hoy tenemos, ¿no? O sea, que es muy claro ese sistema que tenemos y en el que hay que navegar con muchas cuestionantes que pueden haber, pero al final de cuentas es en el que estamos y es el que tenemos que cambiar desde adentro. Y entonces es cómo estas aplicaciones, Morris, te van a servir, te van a ayudar a vivir en comunidad, ¿cómo se dice? Cuando administras bien en optimizar. En optimización. En optimización de recursos. Entonces, eso lo veo muy claro y tiene que ver, insisto, comunidad con tecnología y comunidad física. O sea, proyectos inmobiliarios de comunidad. Exactamente, que cada vez abracen más y más a la comunidad y la integren, menos edificios con barreras, que es algo que nosotros buscamos mucho en nuestros desarrollos, que no tengan paredes, que sea abierto, que sea el espacio, o sea, que invite a que alguien, independientemente del nivel sociocultural que pueda tener o económico, pueda ser parte de, no es la integración que debe de haber, ¿no? Cada vez debe haber menos segregación, por lo menos si queremos que siga siendo un sistema sustentable y sostenible. Entonces, eso es tendencia número 1, comunidad. Ajá. Luego, definitivamente viene el factor ahora post-pandemia de puedo trabajar desde cualquier parte del mundo y entonces tomo decisiones conforme a esto. Va a haber definitivamente empresas que salgan y te digan, bueno, yo te rento una unidad aquí, o sea, yo te cobro una mensualidad y eso te ajusta para vivir en Cancún, en Guadalajara, en Monterrey o en Canadá. Hazle como quieras. Hazle como quieras, es tu mensualidad y mientras avises con determinado tiempo te puedes mudar. Entonces eso. Y 3, la velocidad. O sea, flexibilidad, para tratar de resumir en palabras el 2, es como esta flexibilidad de locación en donde ya no estás amarrado a ir a trabajar específicamente en la oficina. Quizás tendrás que llegar a tocar base, etcétera. Pero pues tú y tu familia pueden vivir en otro lado o inclusive estar saltando de algunos lugares en algún momento del año, ¿no? Eso entonces es el punto número 2. El punto número 2, exactamente, Morris. Qué bien logras sintetizar tú. Porque es parte de este rollo. Y número 3. 3,
creo que ya tiene que ver con el CONTEC que te hablaba, Construction Technology. La velocidad y la capacidad para cambiar un edificio según los retos o según el contexto. Vamos a quitarle retos. Okay. Según el contexto. Entonces te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas propiedades que estaban siendo planeadas como oficinas o cuántos desarrollos que estaban siendo planeados como oficinas? Para atrás, güey. Vámonos. ¿Y a dónde volteamos? Hoy está el vacacional. O sea, el vacacional o ya no va a ser vacacional necesariamente, sino va a ser alguien que quiera vivir acá y operar desde acá o trabajar desde acá, ¿no? O sea, inclusive hasta no sé si ese es el concepto, pero turismo de trabajo. Sí. Pues, o decir, pues, no sé, pensando en Monterrey, por ejemplo, pues Monterrey no es una ciudad muy turística, ¿verdad? Que digamos la gente que va principalmente es de trabajo, ¿no? Sí. Pero, oye, pues bueno, esta torre que iba a ser de oficinas, pues ya claramente no se va a llenar, ¿no? Yo he visto torres enormes, güey. Recién terminaditas en el 2020, o sea, aquí dices, no, pues ¿cuándo? Pero que migren a un modelo más habitacional y que pues te puedes venir aquí a jalar un rato. Exactamente. Ahora, también no creo que vayan a desaparecer las oficinas como muchos lo pronostican. Yo creo, y hay encuestas que te hablan de la productividad, de que 1, 2, 3 días a la semana siga haciéndose desde oficina y demás, ¿no? Entonces, creo que va a haber un mix y tiene que ver con perfiles y demás, ¿no? O sea, también nosotros tenemos ahí ciertos en nuestros desarrollos próximos un tema para que se pueda independizar la parte de la oficina, de la unidad, porque no creemos o sea, bueno, creo que hay estadísticas sobre el tema, ¿no? Lo difícil que fue para las familias vivir encerrados juntos tanto tiempo. Sí, no manches, güey. Problemas durísimos. O sea, no, hombre, pues nada más nos veíamos en las mañanas y en las noches. Ahora me lo tengo que fumar todo el día. Hay que diferenciar esos espacios. Ya. Hay que diferenciarlos, hay que... Al final, pues es que si no, que como una rata de laboratorio, pues no. Sí, o sea, claro. Somos humanos, seguiremos siendo humanos. Algo muy bueno que dejó la pandemia, Morris, creo que es que vino a desmitificar el tema y los centros comerciales van a desaparecer al 100%. No, hay una necesidad humana de socializar. Claro. Y de interactuar. Y sí van a bajar y ya no se pueden seguir haciendo las cantidades que se hacían de metros cuadrados comerciales. Habrá que ver en qué terminan esos metros cuadrados, pero no es ese extremo, ¿no? No es ese blanco o ya, negro, perdón. Como que entendimos un poco más el comportamiento humano, ¿no? Y, digo, obviamente lo pusimos bajo un examen extremo literal, no puedes salir de tu casa. Pero creo que entendimos un poco más que eso también nos va a dar claridad hacia las tendencias que va a haber a futuro, ¿no? El tema inmobiliario. Sí. Entonces esa sería la tercera. Agustín, y para cerrar el episodio, ahí te va. Imagínate que te acaba de caer ahorita. A ver, pásele, mira una bolsa con $1,000,000 aquí. ¡Pac! Ajá. ¿Dónde los metes? ¿En qué lugar los metes? ¿En qué desarrollo inmobiliario? ¿En qué región? Lo tienes que invertir en real estate. ¿Qué haces con ellos? Bueno, yo naturalmente los invertiría en Levy Holding, ¿no? Y en Hay Community. Pero bueno, voy a hablar más para que se entienda. Que es para el consejo de toda la exactamente. O sea, para todos, ¿no? Y que también pueden ver nuestros desarrollos y somos una opción, ¿no? Pero definitivamente creo que en la Riviera Maya hay una gran oportunidad porque los precios están bastante atractivos hoy en relación de lo que van a llegar a ser por todos estos factores de los cuales hemos empezado a platicar, donde más americanos van a empezar a voltear acá y todo este tema, ¿no? Ahora, si a ese $1,000,000 se le suma una serie de otras cantidades, o sea... Si me le sumas uno que otro centavito más, gacho. A ver. No, es que ahí te va. O sea, lo que quiero es invitar a algo que tú invitas mucho, que es a la diversificación. Claro. O sea, poner los huevos en una sola canasta, pues creo que no sería un buen consejo. Entonces, pues debes de tener algo en pagaré, en ahorro, debes de tener algo en inmobiliario. Creo que debe de existir y hay muchas metodologías hoy para invertir en algo inmobiliario sin necesidad de tanta lana. Y bueno, ya puedes tener ahí por ahí un 10, 15% en un factor riesgo, ¿no? También hay muchas
startups hoy en día mexicanas que creo que pueden ser promesas y puedes diversificar incluso en 3 compañías. Claro. Y hay muchos ahí ya páginas y demás que te muestran oportunidades de este tipo de empresas que hay que estudiar muy bien, que hay que analizar muy bien. Y si no, también está, bueno, el tema del mercado bursátil mexicano tiene un gran área de oportunidad, un nicho de crecimiento. Entonces, pues yo lo diversificaría en esos 3 puntos que te mencioné: riesgo, una startup, inmobiliario y algo de tradicional. Seguro, guardado. Buenísimo. Agustín, pues muchísimas gracias, güey. Qué bonito disfrutar de este tema tan interesante, el real estate, que se sacudió, ¿no? En estos años, pero que vienen tendencias bien padres, justo como lo que platicas ahorita, y lleno de oportunidades para los mexicanos, para que nos metamos de lleno en todo este tema y pues busquemos capitalizarlo. Muchas gracias por participar en Dime Si Billetes. Muchas gracias a ti, Morris, por la invitación. En verdad, te admiro mucho tu carrera y pues vas para arriba y gracias por la invitación. Muchas gracias. Para más información de sus proyectos, ¿dónde pueden conocer más de sus proyectos? Está huelladesarrollos.com, levyholding.com. También de ahí ya te puede llevar a las diferentes las 3 partes que tenemos. Pero Huella Desarrollos principalmente y bueno, también Hey Realtor, puedes ver la información, heyrealtor.com. Buenísimo. Y a ti que nos estás viendo, muchísimas gracias. Esto fue otro episodio de Dime Si Billetes, panorama y perspectivas del desarrollo inmobiliario y del real estate. Hasta la próxima.